Bueno, también como experiencia exitosa, ganadora, para estar aquí presentándoles a ustedes esos resultados y ese conocimiento de la organización, está aquí el doctor Hernán Valle de Mi Red IPS, con su experiencia Vivir para Dar Vida. El doctor Hernán Valle es médico y cirujano egresado de la Universidad Libre, especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad, diplomado en alto riesgo obstétrico. Trabajó como coordinador del servicio de ginecología y obstetricia en la Clínica La Asunción en Barranquilla, referente de mortalidad materna en la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico y coordinador del servicio de ginecología y obstetricia en Mi Red IPS Barranquilla. Es docente de pregrado en ginecología y obstetricia en la Universidad Libre y Universidad San Martín de Barranquilla, docente de pre y posgrado en ginecología y obstetricia también de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es director de riesgo en salud en Mi Red IPS Barranquilla. Bienvenido, doctor Hernán. Muchísimas gracias por esa participación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de venir a presentar nuestra experiencia, nuestro trabajo, y el cual titulamos Vivir para Dar Vida, y en la medida que vayamos desarrollando la presentación nos vamos a dar cuenta por qué realmente es vivir para dar vida. Bueno, este es un trabajo desarrollado dentro de un modelo de atención obstétrica realizado en Mi Red IPS Barranquilla. Nosotros somos una empresa que trabajamos en el cuidado de la salud, generando conciencia y cuidado para la población, y esto está enmarcado dentro de nuestro propósito superior, ¿cierto? Somos un modelo georreferenciado y está distribuido por toda la ciudad en 5 localidades. Tenemos 39 sedes, las cuales inicialmente son 24 pasos tipo A, 4 pasos tipo B, y diremos, bueno, ¿y qué es un paso? Es un punto de atención en salud oportuno, que es finalmente un primer nivel de atención. Tenemos 9 caminos de mediana complejidad, que son los hospitales de mediana complejidad como tal, donde ofrecemos todas las especialidades como tal, y 2 caminos de alta complejidad, que son el Camino Universitario de Elita de Char y el Hospital General de Barranquilla. Nuestras puertas de entrada. Bueno, nuestras puertas de entrada de cada uno de nuestros pacientes, existe en el distrito de Barranquilla un modelo de caminantes, los cuales van directamente a las casas, donde se hace una pesquisa sobre todos los condicionantes de salud y todos los momentos que de una u otra manera requieren una intervención basada en la identificación y valoración del riesgo, y estos pacientes son remitidos a cada uno de los diferentes niveles de atención. Esta penetración también se lleva a colegios, a parques, y es el punto de contacto inicial donde se hace una demanda inducida como tal. Los puntos de atención de baja complejidad, que son los pasos, como le dije inicialmente, aquí prestamos ese servicio que tiene que ver con todo lo que es la promoción y mantenimiento de la salud y la intervención inicial. Y al final, la recuperación de la salud que hacemos en los centros de atención de alta complejidad, que como le dije inicialmente es el Camino Adelita de Char, y Camino Hospital General de Barranquilla, pero para la ruta materno-perinatal existen 2 de mediana complejidad, que es Simón Bolívar y Bosque de María. Al final nosotros tenemos asignada una población de más o menos 631,000 personas o afiliados de régimen subsidiado en todo el distrito de Barranquilla. De eso aproximadamente son 191,000 mujeres en edad fértil, lo cual nos lleva a atender aproximadamente 9,000 nacimientos al año. Entonces, definitivamente es una población que, bueno, tiene todos los condicionantes de salud expresados para tener en algún momento niveles de morbilidad y mortalidad que podrían ser por fuera del estándar. En ese sentido, nuestra morbilidad materna extrema, que es el enfoque del trabajo que se realizó, fue ascendiendo a medida de Mi Red es una empresa que tiene 5 años, y a partir del año 2019 nuestra razón de morbilidad materna extrema fue alrededor de 33,7 por cada 1,000 nacidos vivos, y fue creciendo hasta, digamos, en la mes de la pandemia, tener una razón de morbilidad materna extrema que llegó a 154 y 183 por cada 1,000 nacidos vivos.
situación que definitivamente pone en presión fuerte a cualquier sistema de atención obstétrica de mediana o baja complejidad. Y ese se convirtió en nuestra realidad y de una u otra manera, vuelvo y le reitero, situaciones que presionan fuertemente a un desenlace negativo. En ese sentido, pues nosotros nos planteamos en la idea de disminuir esa morbilidad materna extrema. ¿Por qué? Porque a pesar de que sentíamos que, bueno, en algún momento nuestra severidad se incrementó, nuestros números de nacimientos se incrementaron y consideramos que de una u otra manera, a pesar de toda esta intervención, nuestra índice de letalidad era aceptable por debajo de 2, definitivamente estaba presionando fuertemente el sistema y plantear como meta de reducir la morbilidad materna extrema definitivamente podría aliviar y obviamente disminuir el riesgo de que se generaran eventos de muerte materna como tal. Y después de ires y venires, consideramos que podíamos plantearnos como 40% de disminución de esa razón de morbilidad materna extrema, o sea, al final pasar de 154,7 por cada 1.000 nacidos vivos a 92,8 por cada 1.000 nacidos vivos. Una meta que en principio pues, puede ser bastante ambiciosa, pero bueno, comenzamos a trabajar. Y la pregunta es ¿cómo? Bueno, adoptando una herramienta de puntaje de riesgo obstétrico para reconocer de manera temprana, porque el mejor problema que uno puede tener en la vida, pues el que evita, ¿no? Y si lográramos identificar el riesgo de manera anticipatoria, podríamos intervenir estos pacientes y seguramente evitar que se generara una morbilidad materna extrema. Implementar bundles para el manejo de atención de la morbilidad materna extrema y cualquiera diría, pero ¿cuál era el modelo de atención que ustedes estaban experimentando? Pues sí, teníamos protocolos de atención, pero decidimos meterlos en revisión y tratar de establecer si definitivamente eran capaces de ofrecer lo que estábamos pretendiendo y someterlo a la evidencia que en el momento teníamos para el momento de la revisión. Promover el bienestar y la resiliencia de los trabajadores. Un servicio de obstetricia y un servicio de obstetricia de alto volumen, de una u otra manera genera fatiga, genera estrés en el trabajador y en la población, y de una u otra manera ese desgano podría generar eventos de morbilidad que no se lograran advertir de manera temprana y que esto de una u otra manera generara una morbilidad que pudiéramos no intervenir. Promover la realización del seguimiento de las auditorías, pues claro, ver al final si esta morbilidad materna extrema, estos bundles que estábamos implementando y todo este proceso de atención definitivamente tenía un resultado como tal y lo pudiéramos comprobar. Y fortalecer la relación con el paciente y la familia. Y este es un tema que uno siempre en el trasegar de la obstetricia uno dice, bueno, atención del parto humanizado y que nosotros somos humanos atendiendo humanos, pero muchas veces nos desnaturalizamos y eso de alguna manera implica un resultado materno-perinatal adverso. Bueno, la metodología implementada dentro de una rampa de atención fue definitivamente enfocada en una atención clínica, promoviendo el bienestar y la resiliencia de los trabajadores, fortaleciendo el sistema de monitoreo de morbilidad materna extrema y, como les dije, fortaleciendo la relación con la familia y con el paciente. En ese sentido, nuestras estrategias de cambio, que anteriormente enunciadas, se fueron desarrollando y nuestra primera estrategia, como les dije, fue la aplicación de la escala de alerta temprana. Y sí, la observamos que esto es una escala de alerta temprana que existe hace más de 25 o 30 años, pero no la utilizábamos y nos dimos cuenta que la adopción de la escala de alerta temprana nos podía determinar de manera anticipatoria entre 4 a 6 horas antes de que un paciente incluso nos hiciera hasta una parada respiratoria o una complicación materna severa, pero llevándolo al entorno de la morbilidad materna extrema, muchas veces anticiparnos a que esa paciente tenía una morbilidad, pero que no se convirtiese en severa. La aplicación de la escala que fuese al 100% de la gestante y la intervención oportuna del riesgo. Uno lo dice así rápidamente y dice, sí, que todo el mundo haga eso, pero cuando vamos a implementarlo en nuestro equipo de trabajo, existe renuencia porque muchas veces pensamos que es un documento adicional o un informe adicional que no sabemos qué tipo de resultados al final nos va a obtener. Y después aparecen los bundles de atención, los enfocamos de tal manera que existieran esos clics
o esos momentos claros que determinaran al equipo de trabajo, porque no solamente es el ginecobstetra, no solamente es el médico del servicio, eso es todo el equipo que tiene que tener la capacidad de identificar cada uno de los momentos de intervención, sobre todo para en esos disparadores que nos van a favorecer un desenlace materno-perinatal favorable dentro de la morbilidad, porque es que ya tenemos el paciente con la hipertensión, pero lo ideal es que no se nos convierta en una situación que esté fuera de la atención y que no genere una morbilidad severa que ponga en riesgo que no se nos muera nuestro paciente. Ya, asegurar la evaluación correcta desde el sitio de urgencia de todos los elementos diagnósticos correspondientes a la intervención para hipertensión, para sepsis, para hemorragia. Porque ¿qué nos dimos cuenta? Que muchos de nuestros pacientes cuando llegaban a las medianas y a las altas complejidades, pues le hacíamos de todo, pero en ese abordaje inicial se perdía tiempo. Y perderle tiempo en ese momento iba de una u otra manera en el resultado materno-perinatal adverso. Asegurar la disponibilidad inmediata de los kits de emergencias obstétricas. Como les dije inicialmente, tenemos al final 15 puertas de entrada. Por cualquiera de estos sitios nos puede ingresar una materna. Entonces el esfuerzo institucional de la empresa fue llevar todos esos kits de emergencias obstétricas a cada una de las urgencias donde pudiese llegar una materna, e incluso fuera de las sedes que no son materno-perinatal por excelencia, que son Simón Bosque y Adelita. En el resto de las urgencias también tenemos y se implementó las maletas de emergencia obstétrica, los balones intrauterinos y los trajes anti-shot. Y establecer los protocolos estandarizados para que esa intervención fuera clara y oportuna. Y aparecen estos cuadritos que uno dice, bueno, ¿y esos cuadritos son para qué? Chequeo y rechequeo, donde ahí se iba acumulando toda la información en unos tableros de mando que sirven para digamos que sumando toda la información y que no se nos olvidaran cosas, porque saben que en los momentos de estrés uno se tuneliza y de pronto alguna cosita se me pasa y esa puede ser transversal en el desenlace de mi paciente. Y ahí fuimos sumando situaciones que nos fueron seguramente ofreciendo los resultados que al final obtuvimos. Promovimos la resiliencia y el estado general del bienestar de nuestros trabajadores, empoderándonos, fomentando seguridad y estabilidad psicológica en ellos. ¿Saben qué? Fue una de las experiencias más bonitas, porque todos los días todo el mundo se pregunta cómo amaneciste, cómo te sientes, cómo estás, y creo que de ahí no pasamos. Pero ¿sabe qué? Cuando se le preguntó al trabajador qué le importaba de su trabajo, qué situaciones existían para que realmente fuesen felices, pues salieron varias cosas. Una de las que realmente a mí me llamó fuertemente la atención, que tampoco fue la primera, porque lo vamos a mirar en el diagrama de Pareto que está después, fue que los colegas decían, enfermeras y médicos, e incluso profesionales auxiliares, no doctor, que a los pacientes al final les vaya bien. Yo, ok, o sea, de una u otra manera estaban enchufados en lo que al final siempre queríamos que pasara. Pero claro, también nos dijeron otras cosas, que había mucho trabajo, que había sobrecarga, que de pronto había mal ambiente, pero ¿saben qué? Les dimos la oportunidad o nos dimos la oportunidad de expresarnos, de escucharnos y de trabajar en eso. Y se hizo de una manera lúdica donde fue, ¿no? Y fuimos y escribimos en unos papelitos que eran los que nos molestaba, que era lo que queríamos, que era lo que queríamos mejorar, y de una u otra manera eso empoderó al equipo. Empoderó al equipo, lo tranquilizó, y bueno, lo enchufamos porque eran muchas cosas que queríamos nuevas que hicieran y que en algún momento pensamos que pues se convertía en un revés y que seguramente no lo íbamos a alcanzar. Entonces, fíjense que toda esa acción participativa en todo nuestro análisis de bienestar y resiliencia, de una u otra manera, ofreció al final, y yo lo resumo aquí, en canales de comunicación y espacios con los líderes para escuchar las opiniones y que se convirtieron parte de las rondas de seguridad. Y fíjense que en esta socialización del protocolo de saber o el sistema SBAR, que es una forma diferente de comunicarnos, porque al final uno tiene que tratar de hablar lo específico y no puedo yo llegar a decirle a una enfermera, no, o a un médico, dime exactamente lo que tiene el paciente, dime exactamente lo que quieres que yo sepa del paciente en este momento. Y de una otra manera, eso fue fortaleciendo el trabajo y fuimos progresando rápidamente en esto. Fortalecer el sistema de monitoreo, bueno, lo que no se mide no se sabe y al final no lo podemos corroborar. Y nosotros veníamos haciendo encuestas y veníamos haciendo auditorías de nuestras historias clínicas y siempre nuestros porcentajes de auditoría eran muy buenos. Pero fíjese que obtener esta
confiabilidad y este margen de error de más o menos el 95% fue un proceso ascendente donde inicialmente no superamos el 40-45%, después 60, 70, 80 y 90 hasta que logramos obtener una adherencia importante y cualquiera diría, bueno, y las 5 que te faltaron, a esas pacientes no le ofrecieron todo el bundle de atención y la intervención oportuna y que seguramente garantizó un resultado diferente. Pues seguramente no. Esa es la verdad, porque en salud uno tiene que ofrecer pues realmente todo. Pero bueno, hace parte del proceso de aprendizaje y uno persigue el 100% de todo, pero de eso se trata, que al final estamos creciendo en el mismo tema. La relación, fortaleciendo la relación con el paciente y la familia. Realizamos encuestas de satisfacción en la población, dentro de nuestras pacientes y los familiares. La presentación dentro de la ronda que se realiza, uno dice, no, todos siempre se presentan, no siempre nos presentamos. Yo me acuerdo incluso una estrategia inicial que hicimos hasta de marcarnos en cirugía, colocar el nombre del profesional que estábamos atendiendo un paciente, porque uno en cirugía llega totalmente forrado y disfrazado, ¿cierto? Entonces, colocar el nombre, identificarnos, eso es importante. Acompañamiento de la paciente con psicología, trabajo social y nutrición. Sí o sí, siempre teníamos que valorar los pacientes integralmente con todo el equipo de trabajo para que nos ofreciera un resultado diferente. Y definitivamente de manera transversal la humanización y educación en toda la ruta materno-perinatal, porque es que la ruta no se la tienen que saber uno u otro. Todos tenemos que tratar de tener en nuestra mente la información clara para ofrecérsela de una manera definitiva a nuestros pacientes. O sea, todos debemos, como le decía yo, todos que respiremos ruta. Y de hecho, ahí nos vamos enfocando. ¿Y qué resultados obtuvimos? Bueno, el resultado, yo creo que definitivamente hubo muchas cosas que realizamos. Bueno, mire, esta parte acá. Nuestras pacientes de la consulta de riesgo obstétrico elevado y las pacientes del control postparto, algunas no venían. Entonces nos dimos a la tarea de buscarlas y se estableció el bloque de búsqueda para gestantes y al final logramos rescatar 650 gestantes y ofreciendo apoyo transversal a la familia. Y usted dirá, no, pero eso era una morbidez materna extrema. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que ahí no intervenimos una paciente que seguramente pudo haber tenido un resultado adverso? ¿Cierto? Aseguramiento y atención a la población migrante. La población migrante para todos se nos convierte supuestamente en un estrés mayor, pero sí, nosotros sabemos que a estas pacientes, después que se les logra entregar su PPT, estos pacientes pueden acceder al sistema de salud. Mi red IPS tiene la capacidad de ofrecer una afiliación rápida y expedita para estos pacientes y fíjese que en este tiempo logramos afiliar al 42% de estas pacientes, o sea, a 276. Entonces eso ofrece un estándar mejor para la intervención. Talleres de entrenamiento teórico-práctico basado en escenarios de simulación. Todos sabemos que uno aprende de diferentes formas, pero hoy en día el estándar de atención en salud es ofrecer esa atención bajo escenarios de simulación. Y nos dimos a la tarea de capacitar no solamente a los médicos y enfermeras de los 3 centros grandes de atención, sino a todas las puertas de entrada, o sea, a los médicos y enfermeras de nuestro servicio de urgencia y de todo nuestro servicio de hospitalización. Fueron 5 grandes jornadas que hicimos, nos acompañó el coordinador de urgencias, el coordinador de hospitalización, el equipo de ginecobstetricia, en donde, ¿qué hicimos? Reforzamos hipertensión, sepsis, hemorragia, reanimación cerebrocardiopulmonar, eventos tromboembólicos como tal. Y esos momentos nos ayudaron también a censar cómo se encontraba ese equipo de atención en ese momento que logramos encontrarnos. Implementación e intervención con el sistema de alerta temprana a 511 casos exitosos. Y no fueron 511 casos solamente que atendimos la morbidez materna extrema, fueron estos que le aplicamos SAT y que logramos intervenir, porque es que le aplicamos SAT realmente al 100% de nuestras pacientes. Obviamente el día que lanzamos SAT no se le atendió a todo el mundo, fuimos avanzando de acuerdo a una rampa de ciclo hasta obtener la atención como tal. Los bundles de atención que ya les he hablado, rápidamente bastante sobre ello, pero sobre todo obtener la adherencia y medir los resultados como tal. El trabajo en equipo y la comunicación efectiva y sobre todo la atención centrada en nuestros pacientes. Cohesionar un equipo, sobre todo en momentos de estrés,
a veces no se puede predecir y no es fácil, pero de una otra manera cuando todo el mundo sabe la información, porque la información debe ser universal y que todo el mundo al final lo sepamos, eso de una otra manera garantizó un mejor resultado en el equipo. La seguridad física y psicológica que nos garantizó un trabajo en equipo como tal, la gestión participativa por parte de los trabajadores, la adherencia de la aplicación de los paquetes de intervención y la cultura de las rondas administrativas con enfoque en el colaborador y en el paciente como tal. Entonces creo que al final las conclusiones las podemos resumir en este sentido. ¿Qué nos pasó? Reducir la morbilidad materna extrema en un 40%. ¿Qué obtuvimos? Pasamos al final de 154 por cada 1.000 nacidos vivos a 67,4 por cada 1.000 nacidos vivos, o sea, nos pasamos. Y creo que cuando uno logra obtener un resultado así tan, porque nuestra meta era 92, que era el 40%, llegamos hasta 67 y pienso que al final logramos presionar fuertemente nuestro equipo de trabajo y digamos que sostenerlo en el tiempo al final va a ser y es realmente un momento de presión para el equipo. Estamos todavía muy lejos de la media nacional, pero como le dije inicialmente, somos una institución que trabaja con una población con unos determinantes sociales fuertes en salud y que de una u otra manera estamos bajando una morbilidad que prácticamente estaba sextuplicada con relación a la inicial como tal. La aplicación de la escala de alerta temprana como una oportunidad para la intervención del riesgo, ya la estandarización de los bundles de atención y escuchar la voz del trabajador, la voz del colaborador. Esto nos garantizó una mejora del clima laboral, ya impactando en una atención centrada en los pacientes y ¿saben qué? Todo el mundo se sintió escuchado. En ese sentido, lo anterior nos hace pensar que mejorando la experticia de nuestro equipo de trabajo, escuchándole sobre su mirada de entorno a las estrategias de cambio, establece como conclusión que nuestro modelo de atención obstétrica está en el camino correcto de disminuir la morbilidad materna extrema en mi red IPS. Conclusión, si podemos hacer que nuestras maternas vivan y sobrevivan, porque es que al final la mujer que sobrevive a una morbilidad materna extrema es una paciente que estuvo al borde de morirse, y si esa mujer sale de ahí y se va para su casa, es una sobreviviente, o sea que vive para dar vida. Nosotros presentamos el trabajo y bueno, y aquí un poquito como dijo el doctor Rómulo, de vanidad. Nos los aceptaron para póster electrónico en el 8º Foro Latinoamericano de la Salud. Así que creo que el reto es grande. Muchas gracias.